y ya les vamos a ir presentando a Óscar Liebana, él va a hablar sobre BIM en fase de construcción y grandes proyectos. Óscar es doctor arquitecto con 22 años de experiencia en proyectos y obras de edificación y 19 años en docencia universitaria, acreditado por la ANECA, UPM San Pablo, CEU, UPC, Universidad Europea y Business School. Investigador en transformación digital y ágile, en ingeniería y construcción, así como en la incorporación de la metodología BIM multidisciplinar en las titulaciones universitarias de ingeniería y arquitectura. Fue vocal y colaborador actual de Building Smart Spanish Chapter. Colaboró en Acciona para la implementación de BIM como responsable de estructuras de la construcción de la terminal del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Responsable de la implementación BIM de la promotora residencial AELCA. Actualmente trabaja para FCC Construcción como coordinador general de proyectos en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y es director del Máster Internacional en BIM Management de Sigurat V. Adelante, Óscar, te estamos viendo cuando gustes. Sí. A ver. Creo que se me escucha. Perfectamente, perfectamente. Bueno, espero que se vea también la pantalla que estoy compartiendo en estos momentos. Buenas tardes en España, buenos días, ¿dónde están ustedes? Muchas gracias por la invitación y de todas las charlas, las conferencias que estoy viendo, que son muy interesantes, a un gran nivel, y espero que lo que voy a hablar hoy pues sea igual de interesante. Bueno, muy breve, tengo poco tiempo. Ahora mismo soy el coordinador de diseño del proyecto y obra del Estadio Santiago Bernabéu en FCC Construcción. Como han dicho, ya soy el director del máster de Figurat de BIM. Y bueno, siempre he mantenido, además de la parte profesional en construcción y en ingeniería, siempre en la parte universitaria, en la que soy doctor arquitecto. Y bueno, ahora mismo estoy dando clases también en el EAE Business School en gestión de proyectos. Participo y colaboro con la Building Smart y también tengo una empresa en la que desarrollo aplicaciones dentro del mundo de la programación BIM. Bueno, a mí esta primera slide que tienen hace ya 5 años que la publiqué, hablé de ella, que era todo el proceso de transformación digital que estamos viviendo, que quizás BIM es simplemente la parte inicial, la parte que tienen en la parte inferior, todo lo que es el ciclo de vida, cómo estamos utilizando, y se ha visto en las anteriores ponencias con gran intensidad, ya no solo en diseño, estamos viendo que en la parte de construcción, incluso en la parte de gestión de activos, está tomando una gran importancia. Y quizás sí que los que hace años ya pensábamos en la importancia, querríamos que hubiese llegado las siguientes etapas que tienen la slide hacia arriba, utilizar más los datos, el Internet de las cosas, quizá drones, aunque ya los estamos utilizando en las obras, pero todavía no con la intensidad que queríamos, o la realidad virtual, la impresión 3D. He visto que en alguna de las conferencias anteriores también empieza a haber proyectos. Eso me parece muy interesante. Quizás muy lentamente esta transformación digital que se está produciendo en la construcción, pero sin duda realmente interesante y está transformando completamente nuestra industria. Bueno, voy a hablar no específicamente de alguno de los proyectos, sino de varios temas que me resultan más interesantes. Evidentemente son megaproyectos en los que he trabajado, tengo el gusto de trabajar con profesionales de muy alto nivel y ya hemos ganado varios premios. Por ejemplo, en el de Bernabéu hemos ganado el Tecla BIM Award de este año de Latinoamérica y España, con el del aeropuerto de Ciudad de México, que también participé, pues ya ganamos también en el año 2018 en Norteamérica. Entonces, claro, evidentemente pues tenemos muchas posibilidades de avance porque hay grandes equipos. Pero no me voy a dirigir exactamente a estos proyectos, sino utilizarlo como fondo para intentar
transmitir tres conceptos que me parecen interesantes y a veces yo creo que se pueden confundir. Uno es lo que es el modelo como para fabricación, para la construcción. Otro es la gestión de la información y la automatización que tenemos que tener hoy en día en grandes proyectos. Y por último, la parte Open BIM, que quizás se ha hablado muy poco, y cómo utilizamos ese Open BIM con equipos, con metodologías ágiles. En este caso, el que yo utilizo es Scrum. Bueno, voy a comenzar con la parte de modelo y fabricación. Evidentemente, cuando tienes la oportunidad de trabajar en proyectos tan espectaculares, que son fotografías que se pueden ver por todo el mundo, pues tienes la primera impresión del BIM, ¿no? más bien como las imágenes que se van a utilizar para la comunicación, conocer la gente cómo son los proyectos. Pero va mucho más allá, evidentemente. Ya desde la licitación, danse cuenta que este proyecto es una rehabilitación de un estadio de los años 40 del siglo pasado. Ya ese estudio con modelos BIM fue importantísimo para entender una construcción de una gran estructura sobre un edificio existente tan antiguo y las precauciones, los riesgos que había que tener también desde esa licitación, la preconstrucción, el proyecto y la construcción. Por supuesto, desde la envolvente, que hace unos años evidentemente hubiese sido imposible. Hoy en día, gracias a programas de diseño paramétrico, se puede hacer este tipo de, no solo envolvente a la izquierda de lámar de acero inoxidable, como el de la derecha, que es de una subestructura, estructura metálica, también programada y también parametrizada para que sea posible su construcción. Claro, estamos hablando de modelos tan complejos en el que cuando unimos absolutamente todo y vemos simplemente el modelo hecho de instalaciones que tenemos de todo un gran edificio del siglo XXI con la complejidad comercial de utilización que tiene un estadio con muchas más actividades, tenemos que llegar al límite de la fabricación. Y ya una de las cosas que quería quitar, cuando antes se ha hablado del nivel 3, ¿no?, de implementación BIM, es quitar de la cabeza también lo de cuando hablamos de trabajar en un modelo, en el modelo único. El modelo único no hay que tomarlo como que es en un modelo todo el mundo. En este proyecto, por ejemplo, en el Bernabéu estamos trabajando en más de 200. Este es el desglose de modelos BIM que estamos trabajando. En el de México igual. Si doy un zoom, se podrá ver la cantidad de modelos y lo único que trabajamos en un modelo federado único en el que todo el mundo puede ver lo que hacen, las diferentes ingenierías, los diferentes personas profesionales que trabajan en este modelo. Por tanto, olvidémonos de ese modelo único, sino que será una plataforma única donde trabajaremos cada uno desde sus especialidades. Aquí, pues ya lo he dicho, más de 200 modelos. Ya no solo la coordinación de disciplinas es posible gracias a esto. En este, por ejemplo, del Aeropuerto de México, podíamos estudiar las diferentes disciplinas y, ojo, en el de construcción es muy importante también las estructuras, por ejemplo, provisionales durante la ejecución o simplemente vídeos de montaje para que todo el mundo sepa en qué orden tiene que entrar y cuándo trabaja, o instructivos de los que se hacían muy bien, que venían muy bien para todos los trabajadores, qué secuencia había que tener de construcción. Una vez que tenemos estos modelos automatizados con la información, cómo lo vamos a utilizar para todo el mundo. Y, por supuesto, con toda la información. Aquí ahora, bueno, podríamos otra clase entera hablar casi del LOIN actual de la ISO 19650, pero bueno, un LOT 400 para fabricación tiene muchísimo más, muchísimos datos, desde los elementos de montaje, tuercas, uniones. En alguna de las conferencias ya se ha hablado de la cantidad de datos que tenemos hoy en día en modelos de fabricación, que además también nos tienen que servir posiblemente para sacar planos que tienen que ser supervisados, pero por supuesto ya no es lo más importante de una obra, porque hoy en día, por ejemplo, en este caso, pues al final, desde directamente los modelos se sacan datos que van a las máquinas de corte por plasma, por láser, de tubos, por ejemplo, salen perfectamente automatizados cómo van las uniones, cómo se deben soldar o atornillar en la obra y cómo se monta.
una de las grandes complejidades de hacer un estadio, por ejemplo, tan antiguo y en el centro de Madrid, evidentemente, es modelizar absolutamente todas las posiciones de todos los grandes elementos estructurales, las estructuras, por ejemplo, en amarillo, que pueden ver que son estructuras provisionales para los izados, las traslaciones, porque además están solapadas con muchísimas más actividades de las obras en diferentes alturas, planos, y por tanto todo tiene que estar perfectamente automatizado. Incluso no solo eso, también dónde se colocan grúas, dónde se colocan los anclajes en las ejecuciones del terreno y cómo va quedando para unas build. Todo eso de la primera parte quería que se quedase claramente en la cabeza de todo el mundo, que no es un solo modelo, tiene muchísimos datos y es en muchos modelos que comparte mucha gente, cada uno con sus permisos y con sus ediciones. Y claro, esta es mi segunda parte, es qué hacemos con esa cantidad de información que tenemos hoy en día y cómo lo automatizamos. Por ejemplo, yo fui realmente consciente de la complejidad de la gestión de datos cuando empezábamos a manejar en México con un Power BI, todos los datos, los miles de datos, simplemente para manejar, por ejemplo, los tipos de paneles de cubierta, que no hablábamos de varios tipos de paneles de cubierta, sino que hablábamos de varios miles y varias decenas de miles de cada uno de los tipos de paneles que estaban parametrizados. Y la gestión de datos es importantísima. Hoy ya estamos acostumbrados que en los proyectos con diseño paramétrico, pues tenemos formas arquitectónicas muy interesantes, pero que tenemos que utilizar muy automatizadamente. Ahora, por supuesto, tenemos que tener no solo un software. Cuando hablamos, siempre he venido más desde el punto de vista estructural, pero hoy en día cualquier flujo de trabajo en cualquier proyecto de estas dimensiones tenemos mucho software con diferentes pasos para la construcción, para la supervisión, para la planificación, y tenemos que estar acostumbrados a manejar, controlar, coordinar y que haya interoperabilidad entre absolutamente todas las disciplinas. Solo en el estadio para coordinar modelos estamos hablando de casi 100 empresas diferentes que tienen que trabajar con diferentes software. En por aquí, no solo ya tener de la parte estructural, de la coordinación visual, costes, planificación, siempre, y eso será la tercera parte de la que hablaré, siempre tenemos que tener muy clara en la coordinación la interoperabilidad. Y por supuesto aquí sí que entra el Open BIM y trabajar con formatos abiertos que podamos entender entre todos los que trabajamos en el proyecto. Y por supuesto la comunicación en la parte superior también se puede ver qué entornos comunes de datos tenemos. En este caso, pues aquí se utiliza SharePoint, BIM 360, pero también la coordinación con BCF y, por supuesto, con un gestor documental que requiere este tipo de proyectos. Por tanto, la complejidad no solo estructural de pasamos del cálculo, automatizamos a la fabricación, sino también de instalaciones, del diseño arquitectónico o, en este caso, como el proyecto de México, en el que directamente utilizábamos los modelos para poder controlar los movimientos y los desplazamientos que había en el montaje de cada una de las piezas. Que es un vídeo al final, aquí sí que es un modelo único, no es que sean un modelo, son más de 200, lo único que trabajamos en este modelo federado, que cada uno en su software, y a través de BCF podemos controlar la coordinación de interferencias. Aquí podemos estar trabajando más de 100 personas normalmente, en la que vamos controlando, y por supuesto queda toda la trazabilidad de las interferencias que ha habido de cada una de las disciplinas y podemos ir controlando lo que se está resolviendo, lo que se tiene que resolver, por supuesto, la importancia de cada una de las cosas. Ni que decir tienen un proyecto así es la planificación visual. Controlamos con Primavera o con Project en este caso, en el que tenemos ya todas las partidas, todas las secuencias, y es necesario, ya que tenemos los modelos, poder linkar toda esa información, toda esa cantidad de datos y poder establecer una planificación visual que a veces es imprescindible para las secuencias y las etapas de montaje de cualquier edificio, especialmente la complejidad que tiene con demoliciones, con
refuerzos y con nuevas estructuras y arquitectura. Bueno, lo voy a ir pasando porque el tiempo es corto, pero también este tipo de datos los podemos controlar desde cualquier tipo de dispositivo en la obra para controlar exactamente qué piezas se van a controlar. Por ejemplo, las nubes de puntos que cada vez se utilizan muchísimo más. Hoy en día los precios son muy baratos. En México teníamos absolutamente automatizado todo el control de todas las nubes de puntos y cómo se modelizaban para saber las tolerancias de la ejecución. Y bueno, por último, la última parte es ahondar un poco en que toda esta complejidad y todos estos datos, esta cantidad de gente, tenemos que abrirnos al OpenBIM y no solo por el hecho de ser OpenBIM y participar en la Building Smart, sino creo que es el único camino, y muchos creemos que es el único camino, y no porque esté más o menos de moda, para todas las, poder trabajar todas las disciplinas en gestión de datos complejos. No voy a entrar en la ISO 19650, pero ya sí que tenemos un entorno para trabajar todos juntos, los documentos, cómo se trabaja. Este es un vídeo que hemos realizado hemos sido finalistas de este año de los premios de la Building Smart Internacional. No sé si se escucha, es muy cortito, pero sí que hablamos 3 personas del equipo de coordinación de diseño en el que explicamos todas estas cosas y la necesidad de este tipo de trabajo colaborativo. Por tanto, lo utilizamos, no es una pose de, como en esta diapositiva de que OpenBIM sea el centro, sino que es necesario. Es necesario porque utilizamos muchos software de fabricación, colaboración y control. Bueno, voy a ir pasando, esto lo compartiré, bueno, se puede ver en la web y ver todo este mapa de software y cómo se controla desde una zona central del gestor documental, del entorno común de datos, absolutamente complejo y que sería imposible sin un entorno colaborativo. Hablábamos de la existencia de no solo un modelo BIM, por supuesto, sino que tampoco, y también es una superstición que también hay que quitar, no hay un entorno común de datos único. Evidentemente en proyectos pequeños, por supuesto, pero en este caso puede haber 2 o 3 plataformas que se utilicen como entorno común de datos. En este caso, tanto BIM 360, SharePoint como ThemeProject se utilizan como un entorno común de datos, cada uno para lo que es necesario, una fuente única de conocimiento y de datos para todos y, por supuesto, puedes llevar la gestión, como en este caso, de todo lo que se produce en el proyecto, por quién y las urgencias. Este es, siguiendo la ISO, cómo lo vamos utilizando y es la necesidad con las aplicaciones como BIM 360 Admin Tools, que son herramientas que lo que hacen es coordinar esas plataformas, esos entornos comunes de datos, desde un simple Google Drive que puede utilizar una pequeña ingeniería hasta BIM 360 SharePoint y cómo coordinarlo y que haya siempre una fuente única del conocimiento. Todos estos proyectos de entornos complejos y quizá para terminar, porque veo que ya me voy a ir de tiempo, sí que, y esto también requiere evidentemente otra clase aparte, es que nosotros en el equipo de diseño trabajamos con metodologías ágiles y trabajamos con un equipo Scrum o Scrum, como lo quieran decir cada uno. Dada la complejidad, sin duda estas metodologías nos ayudan muchísimo a estar en un entorno complejo de continuos cambios, de alta complejidad y de profesionales muy importantes que se autoorganizan, que trabajan colaborativamente en todas las disciplinas. Y, por supuesto, trabajamos con los diferentes roles en plataformas de comunicación online, pero vamos, que no estamos haciendo nada extrañísimo, que esto ya en un McDonald's se utilizan este tipo de tarjetas para trabajar y con una filosofía Lean es no sencillo, pero sí que es factible hacer este tipo de proyectos en estos plazos y en los costes que tenemos. Bueno, espero no haberme pasado demasiado del tiempo que tenía adjudicado y espero haber transmitido esos 3 puntos para mí importantes, tanto el modelo como fabricación, la gestión de los datos y trabajar en OpenBIM, que me parecen muy importantes hoy en día en cualquier proyecto de
gran envergadura y complejidad. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, Óscar, ha quedado claro, por supuesto.